un poco este escenario donde estamos parados y cómo va a impactar esto en nuestra vida cotidiana, en las elecciones políticas que se puedan hacer en los meses que vienen y en el futuro del país. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Sebastián Mena, es un economista tucumano y es profesor de macroeconomía. Andrés, muchas gracias por esta comunicación. Hola José, hola Carolina, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, por Muchas suerte. gracias por el llamado. Andrés, ¿qué expectativas tienen con respecto a lo que se va a conocer hoy? Se calcula que va a rondar el 4%. Es una cifra alta, ¿no? ¿Qué lectura haces vos de esta situación? Sí, eso es lo que se comenta, de un 4%, las estimaciones de las consultoras privadas también lo dan por ahí. Yo marcaría dos cosas, me llaman a mí la atención de ese dato. Sí. El primero, si te fijas, es mayor que la del mes pasado, de febrero, Sí. mayor que la de enero, Sí. mayor que la de diciembre. Entonces eso te habla de una tendencia que va creciendo. Claro. Sí. La inflación mes a mes. Y eso es algo que preocupa mucho, sobre todo por el contexto de política monetaria que se está haciendo. Claro. Como veníamos de una inflación alta, de la incertidumbre cambiaria, de todo lo que pasó en 2018, se implementaron desde el Banco Central una política monetaria muy estricta, diciendo Sí. no se va a imprimir más dinero, vamos a mantener una base fija. Claro. Y eso, por supuesto, con el apoyo del plan del FMI se esperaba que apuntara la inflación con tasas de interés muy elevadas, Sí. y vemos que está pasando lo opuesto, vemos que está aumentando la inflación. Entonces algo que es una señal muy preocupante, porque es una señal de que las políticas clásicas para este tipo de problemas como es la inflación no están dando resultado en Argentina. Claro. Y es preocupante, la verdad. Claro, claro. ¿Se puede esperar que haya de alguna manera un proceso en el que se pueda reconvertir esta situación, acomodar, desacelerar este incremento que vos decís, bueno, que se viene notando desde el principio de año en las cifras de la inflación, o eso está lejano todavía? El tema es de dónde viene el diagnóstico de la inflación. Yo a la inflación veo que tiene dos patas claras en Argentina. Ajá. Y combinada con una tercera cosa. Por un lado tenemos el tema del dólar, Sí. que nosotros en Argentina utilizamos mucho como referencia el dólar para marcar precios, para generar expectativas, y también tenemos una cosa de muchos insumos importados para la producción, para los bienes. Entonces cuando va subiendo el dólar, sube la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos en un contexto de mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre macroeconómica, tanto a nivel político, porque tenemos elecciones este año, como a nivel de sustentabilidad de la deuda, porque nos endeudamos mucho y para pagar la deuda vamos a necesitar dólares. Entonces la gente ya está descontando que el año que viene va a estar complicada la cosa con el dólar y quiere comprar. Y eso genera ansiedad y que hace que suba el precio del dólar, y eso impacta la inflación. Sí. Por el otro lado tenemos una cuestión de inercia, es decir, por ejemplo, mi contrato de alquiler está fijado que cada 6 meses va a subir 15%. Sí. Y así muchas cosas. Entonces eso genera una inercia independientemente de esta política monetaria que yo te decía que hacía el Banco Central. Claro. Entonces eso nos hace entrar como en un círculo vicioso sesgado por la incertidumbre, que nos hace poco probable que con esta misma técnica, que es una tasa de interés muy alta y poco gasto público, digamos, un ajuste fiscal, vaya a ser eficiente. Claro. Lo que algunos dicen que estaría siendo necesario son unas cosas que están empezando a correr para lograr esto, es lo que se llama una control de inflación, unas políticas, o sea, las mismas políticas que se están haciendo, pero combinadas con lo que se llaman políticas de ingresos, que es básicamente lo que algunos llaman un gran acuerdo, para decir, bueno, nos pongamos de acuerdo en unas cosas y dejemos de estar todos subiendo y haciendo... Bueno, justamente el radicalismo le está pidiendo al gobierno, dentro de la Alianza Cambiemos, ¿no? Lo decía el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en las últimas horas, que más allá de las políticas monetarias y financieras que se están aplicando, ellos consideran que hay que hacer un acuerdo de precios con los formadores de precios. ¿Vos creés que esto puede tener un efecto positivo? ¿Estás de acuerdo con los acuerdos de precios? Los economistas tienen un gran sesgo y un gran dogma en contra de los acuerdos de precios. Ellos siempre te dicen que tenés que dejar que el mercado resuelva todo y que lo haga por sí solo. Claro. Esto de los acuerdos de precios entra en lo que son unas políticas semi-heterodoxas. ¿Cómo es el tema? Son cuestiones que son muy delicadas, pero eventualmente son necesarias y han demostrado funcionar.
Sí. Hay una experiencia importante en Latinoamérica y en Israel a fines de la década del 80 fue importante para detener las grandes inflaciones cuando ya tienen una inercia fuerte como en Argentina, llegar a esta instancia. ¿Cuál es el tema? Que no puedes usar solo control de precios. Usar solo control de precios es como querer tapar el sol con el dedo. Pero si hacemos lo que estamos haciendo y además hacemos el control de precios, que no es control de precios, sino que es una cosa más amplia, una política de ingresos, es controlar varios tipos de variables, no solo los precios de los vendedores. Claro. Es necesario eventualmente para cortar esta inercia y este círculo vicioso. Entonces yo te diría que sí, yo creo que es necesario en esta instancia, pero hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso y no se puede dejar de hacer todo el otro esfuerzo que se está haciendo. Y ahora en un contexto electoral, ¿no? Como en el que estamos los tucumanos y en general el país en general atravesando, ¿qué puede resultar de toda esta intención de acuerdo y de acomodar un poco los precios? Yo no creo que sea posible implementarlo antes de las elecciones, porque para lograr esto que te comento es necesario un gran capital político, porque justamente se necesita la coordinación extramercado. Sí. Fuera del mercado hay que hablar, hay que negociar, y para eso se necesita un capital político fuerte. Y nadie negocia con el que se está yendo o se queda. Claro, no tiene que haber definiciones más concretas. Exactamente, tiene que haber una nueva ola de confianza, de acuerdos, de poder que permita ganar capital político para avanzar en esta línea. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, que tenemos 5 o 6 meses todavía hasta saber más claro qué está por pasar, y eso van a ser meses con mucha volatilidad, que se le llaman esto, hasta las elecciones. Claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho, ¿no? por este contacto y bueno, para tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando con la inflación. Se están esperando ya que se den a conocer entonces los últimos informes que va a dar a conocer el INDEC. Algo se dijo desde las consultoras privadas, pero bueno, te agradecemos el contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, José y Carolina. Un saludo grande. Ahí estábamos conversando entonces con Andrés Sebastián Menem, es economista tucumano, profesor también de macroeconomía. Algunos de los puntos claves respecto de lo que puede llegar a suceder con la inflación en Argentina. Se dieron a conocer las cifras, por lo menos las que se estiman, que va a difundir entonces INDEC en algunas horas más.